Hola mi gente, ¿cómo están? Mi nombre es Roger y hoy vamos a hablar sobre Rihanna. Unos la aman y otros la odian. Bueno, ¿qué estoy diciendo? ¿Quién puede odiar a Rihanna si todo el mundo la ama? Pues sí, güey, no mames. Robin Rihanna Fenty, conocida simplemente como Rihanna, es una cantante, empresaria y diseñadora de moda nacida en Barbados. Artista conocida por fusionar los géneros caribeños con el pop, además de reinventar su imagen a lo largo de los años. Y hoy vamos a hablar de las dos etapas que ha pasado Rihanna, la etapa comercial y la etapa anti. Sí, anti. Y más adelante les explicaré por qué se llama así. Comencemos. Rihanna es considerada una de las artistas musicales más famosas e influyentes del siglo XXI. Su carrera comenzaría el año 2003, firmando un contrato con Def Jam. En 2005 lanzaría su álbum debut llamado Music of the Sun, que tuvo como single la canción On the Replay, canción que fue todo un éxito desde el principio. Contando con ritmos caribeños, Rihanna nos deleitaba con su hermosa voz encima de un beat de dancehall. El 2006, Rihanna nos presentaría a Girl Like Me, álbum donde ella se estaba empezando a consagrar como una de las nuevas artistas más consistentes del R&B, además de seguir mezclando los ritmos caribeños con el pop. El 2007 sería el año que catapultaría a Rihanna como una estrella mundial, ya que lanzaría su tercer álbum de estudio llamado Good Girl Gone Bad. Partiendo de los ritmos del pop y dancehall, incorporaría estilos musicales del dance pop, y además de contar con los singles más exitosos de ella y la canción por la cual yo la conocí, Umbrella. Esta canción fue todo un éxito, además de estar el número 1 en todas las listas. Esta canción fue escrita por Christopher Stewart, y sí, no mencioné a Rihanna, y esto sería una constante en los años que vienen. No había pasado mucho tiempo desde que Rihanna comenzó, y el 2009 lanzaría su cuarto álbum de estudio llamado Rated R, clasificado R, es decir, para adultos. En la portada de este álbum vemos a una Rihanna con estilo Bad Girl muy marcado. Además, este álbum es considerado por muchos el mejor álbum de Rihanna. En este álbum, Rihanna incursiona por primera vez en sonidos de rock y en sonidos más oscuros. Su principal single, Russian Roulette, escrito por Ne-Yo y producido por Shock Harmony, recibió buenas críticas. Y sí, otra canción en el que Rihanna solo prestaba su voz, es decir, no escribió esta canción. Año 2010, año en el que todas las chicas se querían teñir el pelo de rojo. Sí, hasta mi vecina tenía el cabello pintado de rojo, y todo esto sucedía por una razón. El año 2010, Rihanna lanzaba su quinto álbum de estudio, titulado Loud, uno de los álbumes más comerciales del artista. Este álbum fue un cambio completo musicalmente para la cantante, ya que su álbum anterior, Rated R, contó con un tono triste, temas oscuros y con elementos de rock, y todo esto fue reemplazado por los géneros relacionados con el pop, dance pop y electro R&B. Este álbum incluye colaboraciones con Drake, Nicki Minaj y Eminem. Año 2011 y 2012. Sí, gente, Rihanna se volvería a reinventar y nos traería dos nuevos álbumes. 2011, Talk That Talk, y el 2012, Unapologetic. En estos dos álbumes, Rihanna incursionó bastante en la música electrónica y el dubstep, es decir, las canciones que se bailan así. Tras el lanzamiento de estos dos álbumes, recibió críticas generalmente positivas, quienes elogiaron la dirección musical y las pistas dance que Rihanna incursionaba en estos álbumes, además de tener en el álbum Unapologetic uno de los mayores éxitos de la cantante, Diamonds, y esta fue escrita por Sia. Sí, no fue Rihanna, fue Sia.
Después de nombrar todos estos álbumes, algo estaba pasando con Rihanna. Rihanna se sentía inconforme. Marzo del 2015 le diría a TMZ: me he dado cuenta de que cuando estoy en el escenario ya no siento ganas de tocar muchas de mis canciones. No se sienten como yo. Quiero hacer canciones que sean eternas. Por eso, el año 2016 Rihanna lanzaría Anti. Bueno o malo, Anti se distancia totalmente de los sonidos pop que Rihanna nos venía trayendo. También se aleja del EDM y de los sonidos dance para apostarle a un soul y un R&B más crudos. Por eso, este álbum se llama Anti, ya que es lo contrario a todo lo que Rihanna había hecho años anteriores. Rihanna hablaría sobre la concepción de este álbum diciendo: cada vez que hemos hecho un álbum, siempre nos hemos salido un poco, pero esta vez, nuevamente, pasó tanto tiempo entre álbumes que necesitaba que la música coincidiera con mi crecimiento. No quería quedar atrapada con nada que le gustara al mundo, cualquier cosa que le gustara a la radio. Solo quería que fuera yo. Y sí, gente, Rihanna ya estaba cansada de complacer a la discográfica y a la radio, además de que la trataran como una marioneta solamente para hacer hits año tras año. Por eso Rihanna dejó su discográfica Def Jam para unirse completamente a la discográfica del rapero Jay-Z, Roc Nation. En la carátula del álbum Anti podemos ver a una niña que tiene los ojos cubiertos por una corona. Esta niña representa la juventud de Rihanna y la corona representa la fama. Desde su juventud, Rihanna ya estaba cegada por la fama, ya que su discográfica controlaba todo lo que ella tenía que hacer, es decir, las canciones ya estaban hechas, la producción y la letra ya estaban listas, solo para que Rihanna prestara su voz, y Rihanna no era parte de las composiciones de la gran mayoría de las canciones. Desde la primera canción de Anti, llamada Consideration, donde colabora con SZA, Rihanna nos hace la advertencia de lo que estamos a punto de escuchar. Desde ahí en adelante queda la sensación de que la cantante por fin arrebató el control creativo del álbum e hizo con Anti lo que ella quiso. Podemos destacar canciones como Work, que sería el single número 1 del disco, Love on the Brain, Kiss It Better, que es una de las canciones que tiene tintes de rock, Need Me y Higher. Higher, una canción muy profunda donde escuchamos la voz desgarradora de Rihanna, una voz real, una voz única, donde Rihanna expresa todo lo que ella siente en este disco. Un disco en el que ella fue por primera vez productora general, además de escribir y ser partícipe de la letra de todas las canciones. Así que, gente, si yo tuviera que escoger entre la etapa comercial y la etapa Anti, la verdad no sabría cuál escoger, ya que mis dos álbumes favoritos de Rihanna son Unapologetic y Anti, así que estaría entre esos dos. Para mí es espectacular lo que ha hecho Rihanna y respeto mucho lo que ella hizo en Anti y no lo cambiaría por nada.